Un nuevo milenio ha llegado. Japón, año 2000. Limita la exportación de la PlayStation 2, no por competencia, por miedo. El chip, Emotion Engine. Tanta potencia no pasó desapercibida. El gobierno japonés lo clasificó como tecnología sensible, con posibles usos militares. Entonces, surgió un nombre: Saddam Hussein. Medios como Warnet Daily y The Times afirmaron que Irak había adquirido miles de consolas, no para entretenimiento, sino para ensamblar sistemas de guiado balístico. La CIA nunca lo confirmó, tampoco lo desmintió. Lo cierto es que Sony tuvo que pedir permiso oficial para exportar su consola. Países como Irak, Irán y Corea del Norte quedaron excluidos. Años después, en registros militares iraquíes, no se halló rastro de esas máquinas. Solo quedó el eco. Una historia entre el miedo, la paranoia tecnológica y el mito. No fue un arma, fue el temor a lo que pudo haber sido. Para ponerlos en contexto, corría el año 2000, una era marcada por el optimismo digital del Cybercore Y2K. La tecnología se percibía como el futuro, aunque con un aire de misterio. En medio de esta transición generacional, Sony, tras el éxito rotundo de la PlayStation 1, que vendió más de 100 millones de unidades, se preparaba para cimentar su dominio. El desarrollo de la PlayStation 2 comenzó sorprendentemente temprano, a finales de 1994, apenas unos meses después del lanzamiento de la PlayStation 1. Su arquitecto, Ken Kutaragi, quería lo mejor de lo mejor. El resultado, lanzado el 4 de marzo del año 2000 en Japón, es la consola que ostenta el título de la más vendida de la historia, con 160 millones de unidades distribuidas a nivel mundial. El diseño físico, concebido por Teiju Goto, fue la antítesis de su predecesora, adoptando una estética de monolito negro y elegante, que evocaba la inmensidad del espacio. Curiosamente, este diseño fue fuertemente inspirado por un prototipo de microordenador de Atari de 1992, el Falcon 030 Microbox, lo cual es mencionado en las patentes de la PlayStation 2. Un detalle de genialidad en su diseño fue que la PlayStation 2 podía colocarse tanto en posición vertical como horizontal, estableciendo una moda y un estándar en la industria. El icónico logo giratorio de PlayStation 2 estaba pensado para que se viera recto en ambas orientaciones. La PlayStation 2 se alzó sobre sus competidores gracias a su audacia técnica y estratégica. El corazón de la consola era el Emotion Engine, o EE, un procesador RISC MIPS 4 de 64 bits. Su capacidad de procesamiento era tan avanzada que fue denominado un superordenador en su momento. El concepto detrás de su nombre era permitir que los personajes mostraran rasgos de emociones humanas con un rostro más expresivo. Su arquitectura estaba optimizada para el procesamiento de gráficos 3D, lo que le permitía obtener mejores resultados a pesar de ser gráficamente menos potente que la Xbox. La inclusión de una unidad DVD-ROM fue un factor determinante para las altas ventas. En el año 2000, la PlayStation 2 era el lector de DVD más económico del mercado. Mucha gente compró la consola para ver películas y escuchar música, justificando así la inversión. Sony no planeaba originalmente incluir el DVD, pero Kutaragi insistió en ello, a pesar de que los ejecutivos temían que canibalizaría las ventas de sus reproductores independientes.
La PlayStation 2 ofreció retrocompatibilidad nativa con los juegos de la PlayStation 1, facilitando la transición a los usuarios. Incluso, tenía una función en un menú secreto para aplicar alisado de texturas y mejorar la velocidad de carga de los juegos de la PlayStation 1. El mando DualShock 2 mantuvo el diseño de su predecesor, pero implementó la sensibilidad a la presión en sus botones, una característica significativa que permitía acciones variables, como el control de la aceleración en juegos de carreras o la intensidad de un disparo, dependiendo de la fuerza ejercida. La consola podía alcanzar resoluciones de 1080i, no 1080p, donde la I significa interlaced o entrelazado, en lugar de la P que significa progresivo, en regiones con estándar de televisión NTSC, utilizando un cable de componentes. Se podía transformar en un ordenador personal de manera oficial comprando el kit Linux, que incluía un disco duro, ratón, teclado, adaptador de red y el sistema operativo GNU Linux. La PlayStation 2 fue la primera consola en contar con Netflix de manera oficial, aunque inicialmente solo en Brasil, a través de un disco DVD especial. El lanzamiento japonés en marzo de 2000 fue espectacular, vendiendo 980,000 consolas en el primer día. La Dreamcast de Sega, que había generado 97 millones en su lanzamiento, fue aplastada por los 250 millones que generó la PlayStation 2. La escasez fue inmediata y las consolas se revendían por hasta $1,000 en eBay. La recepción del público fue de entusiasmo masivo, viendo la consola como una deidad por sus portentos técnicos. Sin embargo, la industria no dudó en señalar fallos. Se criticó el mediocre catálogo de lanzamiento en Norteamérica, de solo 29 títulos, en su mayoría deportivos y de carreras. Los desarrolladores se quejaron de que la arquitectura interna del Emotion Engine era compleja, lo que dificultaba la optimización de los juegos al principio. Phil Harrison, de Sony, respondió a las críticas afirmando que reflejaban la importancia cultural del lanzamiento. La dificultad de desarrollo se alivió cuando otras compañías crearon librerías que facilitaron la programación. La estética futurista de la PlayStation 2 no solo era elegante, sino también inquietante. La campaña publicitaria de Third Place, dirigida por David Lynch, fue surrealista y misteriosa, buscando que la gente la percibiera como un portal a otro mundo. La interfaz BIOS mostraba pilares blancos cuya altura y cantidad representaban las partidas guardadas en la memory card. En contraste, la aparición de la pantalla roja de la muerte, cuando no reconocía un disco rayado o incorrecto, era intencionalmente traumática e inquietante para el usuario. La percepción de la PlayStation 2 como una supercomputadora la envolvió en una de las controversias geopolíticas más extrañas. El gobierno de Japón temió que el poder del procesamiento del Emotion Engine pudiera ser utilizado por organizaciones peligrosamente desmonetizables para controlar sistemas de misiles de largo alcance o armas de destrucción masiva, si se conectaban varias unidades en conjunto. Esto llevó al gobierno japonés a limitar la distribución de la consola, convirtiéndola en la primera controlada por la Ley de Control de Cambios y Comercio Exterior. La alta demanda de la PlayStation 2 y su necesidad de coltán provocó una subida de su precio y se reportó que Sony pudo haber comprado el mineral a grupos censurables en la República Democrática del Congo, exacerbando las políticas nada family friendly hacia las personas. La PlayStation 2 es considerada la consola más pirateada de la historia, en regiones como Latinoamérica, donde los juegos originales eran costosos. La modificación de las consolas, el chipeo, era la norma. En un intento por combatir la piratería, Sony introdujo intencionalmente el Mechacon Crash en algunos modelos, como la SCPH 70000,
Slim. Este desperfecto causaba un bloqueo en el chip DSP, que, al intentar leer discos copiados, no originales, quemaba las bobinas del lector de discos. Esto generó acciones legales contra Sony, debido a la mala fama de que la consola dañaba los discos. A pesar de las controversias y la competencia de GameCube y la Xbox, la PlayStation 2 consolidó su dominio con una estrategia comercial y un catálogo masivo. El lanzamiento de la PlayStation 2 fue un factor clave en la retirada de Sega del negocio de hardware en 2001, descontinuando la Dreamcast. La PlayStation 2 posee el récord Guinness del mayor catálogo de juegos de toda la historia, con aproximadamente 4.500 títulos producidos y licenciados. El juego más vendido fue GTA San Andreas, con 17.33 millones de copias vendidas. Franquicias como God of War, Shadow of the Colossus, Final Fantasy y Metal Gear Solid definieron la generación en esta consola. La PlayStation 2 impulsó varias innovaciones que se volverían estándar. Fue pionera en el juego en línea, de manera masiva, aunque descentralizada a finales de 2002. Fue la primera consola en permitir el crossplay en Japón, como con Capcom vs SNK 2 y Final Fantasy XI. El accesorio iToy vendió casi 11 millones de unidades, introdujo la interacción con la cámara y el movimiento antes que otras consolas. La PlayStation 2 tuvo un ciclo de vida útil de casi 13 años, siendo fabricada hasta el 4 de enero de 2013. Siguió siendo popular durante la vida de la PlayStation 3. Incluso su último juego, FIFA 14 o Pro Evolution Soccer 2014, fue lanzado a finales de 2013. La PlayStation 2 no solo fue un éxito comercial sin precedentes, sino una revolución cultural por un precio competitivo, ofreciendo capacidad de DVD, retrocompatibilidad y la biblioteca de juegos más grande de la historia. Se convirtió en el sistema de entretenimiento todo en uno, cambiando el mercado de los videojuegos para siempre.